Capítulo 1. Todo es posible. En Onitsha, un hombre llamado Daneke murió y su cuerpo fue depositado en la morgue. Al cabo de 2 días, el cuerpo en compañía de su esposa y otros lo llevaban en una ambulancia para su entierro. Su esposa sorpresivamente desvió el cortejo hasta donde un renombrado evangelista internacional estaba realizando una cruzada. Ella se había negado a creer que su esposo estuviese muerto y quería que los guerreros de la oración lo asistieran. En medio de la oración, el muerto comenzó a moverse y de inmediato volvió a la vida. Increíble. Pero esa es una historia real de lo que pasó en una cruzada en la ciudad comercial de Onitsha, en el estado de Anambra, en el sureste de Nigeria. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Lagos. En este momento, mientras estoy organizando este libro, 8 de noviembre del 2014 a las 8 de la noche, estoy mirando al pastor Enoch Adeboye, el supervisor general de la Iglesia Cristiana Redimida, en uno de sus programas de televisión en nuestra red nacional de televisión, hablando sobre una mujer, creo que es un miembro de su congregación, cuya hija tuvo mellizos por cesárea. Desafortunadamente, los bebés y su madre no lograron sobrevivir, pero la madre de la mujer se negaba a aceptar que estuvieran muertos. Corrió al hospital con una botella de óleo, lo derramó en la boca de uno de los bebés muertos, le ordenó volver a la vida y, para sorpresa del cuerpo médico, el pequeño comenzó a moverse y a llorar nuevamente. Ella hizo lo mismo con el otro bebé y su madre, a quien estaban a punto de preparar para el funeral, y obtuvo el mismo resultado. Todos volvieron a la vida. Increíble. Si no hubiera sabido de este testimonio en particular por medio de alguien como Adeboye, habría sido un poco difícil para mí tragármelo. Aún ese mismo hombre de Dios abiertamente admitió que no había visto este tipo de milagro antes, enfatizando que esta mujer ni siquiera es ministro, sino simplemente un miembro común de la iglesia. Él estaba compartiendo en una de sus giras de predicación en el extranjero. Sinceramente, no hay nada imposible para Dios si decides conectarte con Él por medio de la fe. Dios reconoce y honra la fe donde quiera que Él la encuentre. Con Él todo es posible. Mientras recopilo estos testimonios, hay una historia impactante en nuestra red televisiva sobre un hombre del estado de Ogun, en Nigeria, que viajaba en un vehículo que chocó. Todos los pasajeros murieron. Sus cuerpos fueron depositados en una morgue en el estado de Kano. Cuando la familia supo la noticia, decidieron sepultarlo en Kano, ya que Ogun era demasiado lejos. Entonces, una de las hermanas del hombre viajó a Kano para ver el cuerpo y verificar los demás detalles. Para sorpresa de todos, cuando se abrió el nicho, el hombre estaba vivo, luego de muchos días en ese lugar. Naturalmente, cuando finalmente regresó a su comunidad, la gente que se había enterado que él había muerto en el choque en la carretera se rehusaban a tocarlo o aún acercarse a él, pensando que era un fantasma. Yo vi esto personalmente en nuestra estación de red televisiva y creo que este ángulo de la historia fue lo que atrajo a los reporteros al lugar. Unos días atrás, vi a otro joven que creo también había estado involucrado en un accidente de autos. Estaba comentando a sus amigos y parientes que él estaba todavía vivo, contrario a las declaraciones tempranas de que había muerto. Lo habían llevado a la morgue luego del accidente, se había levantado más tarde y había salido de allí. Hay tantas historias como estas y estoy seguro de que has escuchado alguna. Pero antes de comentarte por qué decidí comenzar mi libro más importante sobre sanación, con estos increíbles testimonios, quisiera que observemos brevemente la palabra de Dios para ver si hay incidentes similares en que Dios revirtió la condición imposible de la muerte. En Sareptath, una historia muy interesante aquí. ¿Recuerdas a la viuda de Sareptath, la que alimentó a Elías con su última comida? Luego de la multiplicación sobrenatural de su harina y aceite, de acuerdo a las palabras de Elías, su hijo se enfermó y murió, pero fue resucitado por el nombre de Dios. Leamos. Tiempos después, el hijo de la mujer se enfermó.
Siguió empeorando y finalmente murió. Ella entonces dijo a Elías: «Oh, hombre de Dios, ¿qué me has hecho? Viniste aquí para castigarme por mis pecados matando a mi hijo». Pero Elías respondió: «Dame a tu hijo». Y tomó el cuerpo del hijo, lo llevó hasta el cuarto superior donde él vivía y colocó el cuerpo en su cama. Luego Elías clamó al Señor: «Oh Señor, mi Dios, ¿por qué has traído la tragedia a esta viuda quien me ha abierto su casa, haciendo que su hijo muera?» Y se colocó sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: «Oh Señor mi Dios, por favor deja que este niño vuelva a la vida». El Señor oyó la plegaria de Elías, y la vida del niño regresó a él. Volvió a vivir. Luego Elías lo trajo desde el cuarto superior y lo entregó a su madre. «Mira, tu hijo vive». Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 17 al 23. ¿Lo leíste? Este es uno de los milagros más poderosos registrados en la Biblia. Este muchacho estaba terriblemente enfermo y finalmente murió. Su madre viuda lloraba y acusaba al profeta de Dios que la visitaba entonces de ser responsable de esta calamidad, porque se supone que ese era su único hijo. No creo que lo estuviese acusando en serio. Me inclino a creer que lo hizo para provocar que la acción y el espíritu de Elías intentara hacer algo para ayudar en esa situación. Ella ya sabía por la multiplicación milagrosa, otras acciones y comentarios que Elías tenía una gran conexión con la autoridad celestial, y con tal conexión, cualquier cosa era posible. Elías asumió el desafío al instante, tomó el cuerpo sin vida y lo llevó al cuarto superior, oró e hizo algunos actos proféticos, e inmediatamente el muchacho volvió a la vida. Alabemos a Dios. Este es un clásico ejemplo de todo lo que deseamos discutir en este libro. Tal vez tu salud haya colapsado totalmente como la de aquel joven. Debes saber que todavía puedes hacer algo. Estoy fascinado también por la respuesta de este gran hombre de Dios. Hoy en día necesitamos un hombre así. Él estaba muy seguro de su conexión con el cielo. Primero, aisló al joven del llanto humano, reproches, capacidad y empatía, llevándolo a un lugar de oración, al lugar espiritual más alto, el cuarto superior, donde todo es posible. Segundo, se tomó un tiempo para discutir este caso con Dios. Luego, mira el acto profético nuevamente. Se colocó sobre el joven muerto 3 veces, clamó a Dios y el joven inmediatamente volvió a la vida. Increíble. Los caminos de los profetas sí que son extraños. ¿Dónde están los profetas y sus actos hoy en día? Sinceramente necesitamos este nivel de intervención divina en nuestra generación. Sí, con Dios todo es posible. Los huesos de Eliseo. Ahora veamos otra historia realmente increíble que también está registrada en la Biblia. Un hombre murió y su cuerpo fue arrojado donde estaba enterrado el profeta Eliseo. No podrás creerlo, pero apenas el cuerpo sin vida de este hombre tocó los huesos de Eliseo, volvió instantáneamente a la vida y se puso en pie. Increíble. Algunas personas lo llevan en ellos, aún en la muerte. Los huesos de este profeta estaban haciendo maravillas. Esta es una de esas partes locas de la Biblia. En Dios todo es posible. Simplemente lee esto. Luego Eliseo murió y fue sepultado. Pandillas de moabitas solían invadir la tierra cada primavera. Una vez, cuando algunos israelitas estaban enterrando a un hombre, espiaron a una banda de moabitas. Entonces rápidamente arrojaron el cuerpo que estaban sepultando dentro de la tumba de Eliseo. Sin embargo, apenas el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto revivió y se puso de pie de un salto. Segundo libro de Reyes, capítulo 13. Dios mío, poderoso, es bueno servir a Dios. Aún en la muerte tus huesos, tus palabras, tus actos seguirán transmitiendo corriente divina. Aún en la muerte, los signos y las maravillas seguirán detrás de nosotros. Que Dios te lleve a este nivel en el nombre de Jesús. El Dios de Elías y de Eliseo será nuestro Dios para siempre. Amén. Si Él lo hizo antes,
puede hacerlo otra vez. Él no puede cambiar, nunca. Lázaro. ¿Podemos continuar? Ahora vamos al Nuevo Testamento. Ya sabes bien de qué se trata la historia de Lázaro en Juan capítulo 11. Este hombre murió y fue sepultado. Luego de 4 días en el sepulcro, volvió a la vida. De hecho, cuando Jesús le pidió que le muestren dónde habían enterrado a Lázaro, Marta, hermana de Lázaro, le dijo a Jesús que el cuerpo de su hermano tendría un hedor terrible para entonces. Pero Jesús insistió: Dios mío, no importa qué tan terrible, complicada o deteriorada esté nuestra realidad, Dios tiene el poder de restaurarte. De hecho, Él desea hacerlo inmediatamente. Jesús insistió: No me importa cuánto tiempo lleva enterrado, ni cuán profundo lo hicieron. No me importa el estado o condición de su cuerpo en descomposición. Simplemente vengan y muéstrenme dónde lo han puesto. Sí, si Él pudo resucitar a Lázaro de la tumba luego de 4 días, entonces, ¿cuánto más a ti que estás vivo todavía? Observa. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya hacía 4 días que estaba en su tumba. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorar y a los demás gemir con ella, Él se llenó de indignación y se turbó profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, les preguntó. Luego fueron hasta la tumba. Era una cueva con una piedra rodada en su entrada. Quiten la piedra a un costado, Jesús les ordenó. Pero Marta, la hermana del muerto, dijo: Señor, ahora debe oler terrible porque han estado muertos por 4 días. Jesús le respondió: ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra del sepulcro. Luego Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por escucharme. Siempre me escuchas. Pero lo dije a viva voz en virtud de los que están aquí, para que crean que tú me enviaste. Luego Jesús gritó: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió de su tumba, cubierto por la mortaja, su cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo para que pueda caminar. Juan, capítulo 11, versículos 17 al 44. Alabemos a Dios. Oh Dios mío. Un hombre había estado enterrado 4 días y naturalmente su cuerpo debía haberse empezado a descomponer. Y la hermana del muerto con toda razón se lo dijo a Jesús. Pero el maestro de toda situación, el maestro de la vida y de la muerte, siguió adelante para llamarlo nuevamente a la vida. Sí, hasta la muerte oye y obedece su voz. Tal vez justo ahora te encuentres en una situación como de tumba. Has llegado a la conclusión de que nada puede hacerse ya. Tu caso ahora huele mal y está enterrado. Escucha, Dios te está sacando de esa condición de muerte ahora mismo, en el nombre de Jesús. Sí, justo ahora estás saliendo de tu tumba. Aunque tu situación parezca sin esperanza posible, escúchalo a Él. Ahora, transmítanles este mensaje de parte del Señor soberano. Oh mi pueblo, yo abriré vuestras tumbas de exilio y haré que vuelvan a la vida. Ezequiel, capítulo 37, versículo 12. Amén. Gracias a Dios. Él estaba hablando sobre una situación desesperada como la tuya, un valle de huesos desparramados, viejos, secos, sin vida, sin esperanza, olvidados. Él pidió al hombre de Dios, Ezequiel, que profetice sobre ellos la vida nuevamente, y cuando lo hizo, inmediatamente la vida volvió a todos esos huesos. Hoy, así como habló Ezequiel entonces, yo te hablo a ti ahora. Recibe la vida y la salud completa en tu cuerpo en el nombre de Jesús. También Jesús. No hace falta que te recuerde la historia de Jesucristo, quien estaba recubierto de moretones con una herida de lanza atravesando su costado, clavos atravesando sus palmas, espinas atravesando su cuero cabelludo, y luego fuera enterrado en una tumba bien segura. Pero al 3er día, Él majestuosamente salió vivo de esta tumba, totalmente curado
y entero. Sí, no solo volvió de la muerte, estaba físicamente curado de esas heridas profundas y dolorosas. Recuerda, luego de su resurrección, Él les mostró las marcas de su cuerpo para que ellos creyeran que era Él realmente. Sí, el Dios que resucita a los muertos también sana a los enfermos. Luego los apóstoles. Los apóstoles no quedaron fuera de esto. Ellos también resucitaron a los muertos. Veamos lo que pasó en Jope. Dorcas, Tabita, ya estaba muerta y preparada para su sepultura, pero Dios la volvió a la vida por medio de Pedro. Había en Jope una creyente llamada Tabita, que en griego es Dorcas. Siempre hacía el bien a los demás y ayudaba a los pobres. En aquel momento se enfermó y murió. Sus amigas la prepararon para la sepultura y la colocaron en un cuarto en la parte superior. Pero ellas habían oído que Pedro estaba en el poblado cercano de Lidia, y entonces enviaron a 2 hombres para rogarle que por favor fuera donde ellas lo antes posible. Entonces Pedro regresó con ellos, y apenas llegó a la casa, lo llevaron al cuarto superior. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban. Le mostraban los sacos y otras prendas que Dorcas había hecho para ellas. Pero Pedro les pidió a todas que abandonaran la habitación. Luego se arrodilló y oró. Dirigiéndose al cuerpo le ordenó: «Tabita, levántate». Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se incorporó. Él tendió la mano y le ayudó a levantarse. Luego llamó a las viudas y todos los creyentes al cuarto y les mostró que la mujer estaba viva. Hechos, capítulo 9, versículo 36 al 41. ¿Notaste algunas cosas en el relato? Cuarto superior, lejos de la multitud que lloraba, se arrodilló y oró. Le ordenó con una fe total. Estos principios no fallan. Cuando crees en Dios, todo te es posible. Ahora, también quiero creer que la generosidad y amabilidad de la mujer hacia las viudas, los pobres y los demás inconscientemente la prepararon para este milagro. No fue solamente la oración de Pedro, sino también el llanto de esas viudas que la hicieron volver de la muerte. Sí, tus obras te ayudan a prepararte para el día de la necesidad y de los milagros. Dios no se esmerará en volver a la vida a un malvado pecador. ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Para que el pecador regrese y siga en su maldad? Dímelo. En verdad, Dios regresó a Dorcas a la vida para que ella pudiese continuar con sus buenas obras para con aquellas pobres viudas y los desamparados. La restauración de un pecador recurrente no es la prioridad de Dios. Entonces, observa cómo vives tu vida. Tu justicia habla por ti en el día de tu necesidad. Verás más sobre el tema más adelante, especialmente con el rey Ezequías. Eres amable y generoso. Te preocupas por los demás. Vives la vida de buena manera. Has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. Hazlo ahora, inmediatamente antes de continuar. Nuevamente observa el incidente en el que el apóstol Pablo fue apedreado mortalmente y otros creyentes aparecieron y lo rodearon. Él fue resucitado inmediatamente. Ahora, algunos judíos llegaron desde Antioquia e Iconio e hicieron de las multitudes una banda asesina. Ellos apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, aparentemente muerto. Pero mientras los creyentes estaban parados alrededor de él, se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Hechos, capítulo 14, versículo 19 al 20. Mientras los creyentes estaban parados alrededor de Pablo, éste se levantó. No hay límites para lo que Dios pueda hacer con nosotros si queremos estar juntos y si siempre nos acompañamos en los momentos de necesidad y debilidad. Tenemos todo por aprender de estos primeros cristianos. Creo que si fuera hoy, la mayoría de los cristianos no estarían parados alrededor de Pablo porque no es un miembro de su comunidad. Luego, algunos miembros de su comunidad analizarán primero su muerte, si predicó en el tiempo o lugar equivocados. Luego si tuvo una gran influencia o fue un gran contribuyente de su iglesia, etc.
Allí ha caído la iglesia. Pero observemos estos verdaderos creyentes que inmediatamente rodearon al soldado caído, y el gran Dios no tuvo otra opción más que despertarlo de la muerte. Estemos unos junto a otros en la comunidad local, nacional, global, y veremos la sanación, poder milagroso de Dios. Hasta la muerte será derrotada. Y también recuerda esto, verdaderamente no hay nada que Dios no pueda hacer. Cuando creemos, todas las cosas serán posibles. Simplemente continúa leyendo. El primer día de la semana nos encontramos para realizar la cena del Señor. Pablo estaba predicando y como estaba yendo al día siguiente, habló hasta la medianoche. El cuarto superior donde nos encontramos estaba iluminado por muchas lámparas cintilantes. Como Pablo no paraba de hablar, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, estaba muy cansado. Finalmente se sumió en un profundo sueño y se cayó del tercer piso para morir en el piso. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. «No se preocupen», les dijo, «está vivo». Hechos, capítulo 20, versículos 7 al 12. Pueden imaginar la escena. Alguien que se cayó del tercer piso de un edificio. Vino el apóstol, se inclinó sobre él, realizó un acto profético nuevamente y el muchacho revivió inmediatamente. Comencé con estas historias increíbles para mostrarles que no hay nada que Dios no pueda hacer cuando creemos en Él. Como todos sabemos, la muerte es el estado final de cualquier ser vivo, pero aquí hemos demostrado que hasta lo que parece irreversible para el hombre puede ser revertido por Dios. Por lo tanto, si Dios puede resucitar a los muertos, llamar a algunos fuera de la tumba luego de muchos días de sepultura, entonces dime, ¿qué malestar, situación o enfermedad no podría ser curada por Dios?